Tenemos aquí la ecuación balanceada de la descomposición de dióxido de nitrógeno en óxido nítrico y oxígeno. En el inciso A nos piden que utilicemos los datos para mostrar que la descomposición del dióxido de nitrógeno es una reacción de segundo orden. Por acá tenemos estos datos que nos dicen el tiempo y la concentración del dióxido de nitrógeno. Ahora, para poder demostrar que la descomposición del dióxido de nitrógeno es una reacción de segundo orden, tenemos que recordar la ley de la velocidad integrada que sacamos en el video pasado. Lo que encontramos es que 1 entre la concentración del reactivo al tiempo t es igual a la constante de velocidad de la reacción por el tiempo t más 1 sobre la concentración inicial del reactivo, ¿cierto? ¿Ok? Esta es la ley de la velocidad integrada para reacciones de segundo orden. Ahora, en esta reacción, que es la que nos interesa, el reactivo es dióxido de nitrógeno. Entonces, la ley de la velocidad integrada para esta reacción es 1 entre la concentración del dióxido de nitrógeno al tiempo que nos interese. Esto es igual a la constante de velocidad de esta reacción, que la denotamos por K, por el tiempo, más 1 entre la concentración inicial del dióxido de nitrógeno. Esto tiene la forma de una línea recta. ¿Ok? Si ponemos por aquí Y igual a mx más b, si tomamos el tiempo y lo graficamos en el eje de las x, y luego tomamos 1 entre la concentración del dióxido de nitrógeno y lo graficamos en el eje de las y's, y en esa gráfica ponemos todos los datos que tenemos por aquí, lo que dijimos en el video pasado es que si la gráfica de todos estos datos experimentales en estos ejes es una línea recta, entonces esta es una reacción de segundo orden, donde además la pendiente de la recta que obtengamos es igual a la constante de velocidad de la reacción y la ordenada al origen es 1 sobre la concentración inicial del dióxido de nitrógeno. ¿Ok? Bueno, pero ahora, si queremos con estos datos demostrar que esta reacción es una reacción de segundo orden, todavía nos falta un paso, ¿ok? Porque queremos graficar estos datos utilizando estos ejes. Sin embargo, aquí en el eje de las y's tenemos 1 entre la concentración del dióxido de nitrógeno, mientras que en estos datos simplemente tenemos la concentración del dióxido de nitrógeno. Así es que, primero que nada, lo que tenemos que hacer es encontrar 1 entre la concentración del dióxido de nitrógeno. Y eso va a estar en molares a la menos 1. Pero es muy fácil encontrar estas cantidades, simplemente tenemos que dividir 1 entre cada una de estas, que es lo que vamos a hacer ahorita. Sacamos la calculadora y ponemos 1 entre 0.008, eso es 125. Entonces, por aquí vamos a poner 125 y ahora queremos 1 entre 0.0066. Volvemos a sacar la calculadora y tenemos 1 entre 0.0066, que es 152. Ok, entonces ponemos por aquí 152 y vamos con 1 entre 0.0056 es igual a 179. Lo ponemos por aquí, 179. Y finalmente 1 entre 0.00485. 1 entre 0.00485. Y eso es 206. Muy bien, ponemos por aquí 206. Y ahora sí, ya estamos listos para graficar. Esto va a estar en el eje Y y el tiempo va a estar en el eje X. Bueno, vamos a graficar nuestros datos. Ok, en el eje de las X tenemos el tiempo
Y en el eje de las Y's tenemos 1 entre la concentración del dióxido de nitrógeno. Y el primer punto que vamos a graficar es cuando el tiempo es igual a 0. ¿Okay? Aquí tenemos el tiempo igual a 0. Y cuando el tiempo es igual a 0, la concentración es 0.008, pero 1 entre la concentración del dióxido de nitrógeno es 125. ¿Okay? Entonces, si aquí está el 150, más o menos por aquí está el 125. Y luego, cuando el tiempo es igual a 50 segundos, 1 entre la concentración del dióxido de nitrógeno es 152. Ok, entonces nos vamos a 50 segundos y 152 debe de estar más o menos por aquí. Ok, entonces nos quedamos por acá. Después, cuando el tiempo es igual a 100 segundos, 1 entre la concentración del dióxido de nitrógeno es 179, o sea, más o menos por acá. Ok, entonces ponemos un puntito por aquí. Y finalmente, cuando el tiempo es 150 segundos, 1 entre la concentración del dióxido de nitrógeno es 206. O sea, más o menos por aquí. Ok, por acá. Veamos si tenemos más o menos una línea recta. Como podemos ver, estos puntos están bastante cerca a formar una línea recta. Entonces, hemos demostrado que es una reacción de segundo orden. Claramente no hice un trabajo perfecto graficando estos datos, pero sí podemos observar que siguen el patrón de una línea recta. Entonces, ya terminamos con el inciso A y ahora vamos con el inciso B. Ok. Queremos calcular el valor de la constante de velocidad de esta reacción a 300 grados Celsius. Y ya sabemos que la pendiente de esta recta, la pendiente es igual a la constante de velocidad de la reacción. Entonces, pues simplemente tenemos que calcular esta pendiente. Y de esa forma encontramos inmediatamente la constante de velocidad. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar la pendiente de esta recta? Sabemos que la pendiente es igual al cambio en el eje de las Y's entre el cambio en el eje de las X. Entonces, pues podríamos simplemente escoger 2 de estos 4 puntos, por ejemplo, y encontrar el cambio en el eje de las Y's, delta Y, y dividirlo entre el cambio en el eje de las X, delta X. Y bueno, esa sería una forma muy sencilla de hacerlo, y además es muy fácil encontrar las unidades, porque el cambio en el eje de las Y's está en molares a la menos 1, y el cambio en el eje de las X está en segundos. Entonces, por aquí ponemos segundos, que pues esto se puede escribir como 1 entre molares por segundos. Ok, entonces esta es la unidad de la constante de velocidad de las reacciones de segundo orden. Pero, pues esta no es la única forma de encontrar estas unidades. También podemos usar la ley de la velocidad de reacciones de segundo orden, que nos dice que la velocidad de la reacción es igual a la constante de velocidad por la concentración del reactivo, que en este caso es dióxido de nitrógeno, y esta concentración elevada al cuadrado. La velocidad de la reacción se mide en molares sobre segundo, y aquí tenemos igual a la constante de velocidad por la concentración del reactivo, que se mide en molares, pero elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces necesitamos más espacio. Entonces por aquí tenemos molares sobre segundo igual a la constante de velocidad por molares al cuadrado. Un molar se cancela con un molar. Y nos queda 1 sobre segundos igual a la constante de velocidad por molar. O sea, que la constante de velocidad es igual a 1 entre molares por segundos. Ok. Como podemos observar, nos quedó exactamente lo mismo. Entonces, no importa cómo obtengas las unidades de K, siempre te quedan exactamente las mismas unidades. Ok, vamos para arriba otra vez.
Ahora sí, vamos a calcular la pendiente de la recta que mejor se ajusta a todos estos datos. Pero para obtener la recta que mejor se ajuste a los 4 puntos, necesitamos utilizar la información que nos aportan todos estos 4 puntos, no simplemente la que nos aportan 2 de estos puntos. Y para poder integrar toda la información, vamos a utilizar una hoja de cálculo. Y para tener la información un poco más a la mano, vamos a movernos para acá. Ok, sacamos la hoja de cálculo. No queremos que nos tape los datos. Y vamos a subir la columna del tiempo a la hoja de cálculo. Ok, esta va a ser la columna del tiempo, el eje X. Y empezamos con 0, luego tenemos un 50, luego un 100 y luego 150. Ahora, cuando el tiempo es igual a 0, 1 entre la concentración del dióxido de nitrógeno es 125. Después, cuando el tiempo es igual a 50, 1 entre la concentración del dióxido de nitrógeno es 152. Después tenemos 179. Y finalmente tenemos 206. Ahora, ya que tenemos todos nuestros datos en la hoja de cálculo, sacamos una función y queremos la pendiente de la recta que mejor se ajuste a todos estos datos. Entonces ponemos pendiente, ponemos aceptar, nos pregunta cuáles son los conocidos X, escogemos todos los datos que pertenecen al eje X y después tenemos que señalar cuáles son los datos del eje Y. Ok, estos son los datos del eje Y, que son 1 entre la concentración del dióxido de nitrógeno. Y listo, aquí nos dice cuál es la pendiente de la recta que mejor se ajusta a estos datos. ¿Ok? Punto 54. Bueno, así es que la pendiente de esta recta es 0.54. Pero, pues la pendiente es la constante de velocidad de la reacción. O sea que K es igual a 0.54. Y listo, ya terminamos. ¿Ok? Porque ya calculamos el valor de la constante de velocidad de la reacción, que es 0.54. Ah, sí, y por cierto, se me olvidó escribir las unidades, pero como tenemos por aquí es 1 sobre molares por segundo. Ok, ahora sí, ya terminamos. Ya encontramos la constante de velocidad utilizando los datos experimentales que nos dieron.